Hola, bueno, y esa es mi cápsula final. Hay preguntas que siempre me hacen. Yo doy muchas conferencias sobre enfermedad de Chagas, también sobre fallas, sobre fibrilación auricular, pero las que más me gustan son sobre enfermedad de Chagas porque es una enfermedad muy importante, muy prevalente, muy diferente a casi todo lo que vemos. Y me hacen preguntas siempre muy interesantes, algunas que no tienen respuesta, otras polémicas que siempre discutimos. Así que voy a compartir con ustedes cuáles son las preguntas que siempre me hacen y lo que yo respondo que no tiene que ser necesariamente lo cierto. La primera pregunta que hacen es, doctor, ¿cómo sospecho? Y esto dice, no, pero debería sospecharlo en todo paciente que tiene una cardiopatía dilatada o que tiene un corazón dilatado. Sin embargo, a veces eso es llegar tarde a la enfermedad. Probablemente requiera sospecharlo mucho antes de eso. Requiere sospecharlo inclusive en pacientes que viven en zonas endémicas. Alguna vez tuve la experiencia de que eso pasó en México, no tenían serologías en sitios específicos y podían patrocinarse, pero tenían que saberse cuáles pacientes eran los que teniendo problemas del corazón podían tener más riesgo de tener enfermedad de Chagas. Y esto fue interesante porque entonces, tratando de resolver ese problema, diseñamos esta herramienta, que es lo que uno hace normalmente en la práctica diaria. Yo no sabía nada de enfermedad de Chagas, hace 15 años empecé a aprender y al final uno casi que puede hacer el diagnóstico solamente con el interrogatorio. Uno dice, hay alta susceptibilidad que este paciente tenga enfermedad de Chagas. Y esas preguntas las plasmamos en un score o en una especie de encuesta que hicimos a pacientes que tenían enfermedad de Chagas y los que no, con cardiopatía obviamente, y uno conoce el vector. Sí, se llama de diferentes maneras. En Colombia se llama pito, vinchuca, barbeiro, chinche besucón se llama en México, un nombre raro. Así que tiene varios nombres, pero como se llama en su región, ustedes pregunten siempre eso. Yo tengo, de hecho, una cajita en donde colocamos los triatominos siempre, los podemos ver y se los muestro a los pacientes. Yo dice, claro, doctor, yo viví con esos animales, los conozco desde la infancia. Otra pregunta que hacemos: en su infancia usted vivió en casos de techo de palma, piso de tierra o paredes de adobe. Eso también es importante porque es el hábitat normal de los triatominos, del vector, así que normalmente se asientan ahí. Otra es, ¿tiene algún familiar de primer grado, padre o madre o hermanos con enfermedad de Chagas? Esa también es muy importante. Algún familiar de primer grado que haya tenido muerte súbita, porque a veces no tienen el diagnóstico, pero desafortunadamente han hecho muerte súbita. Presencia de bloqueo de rama derecha, que les dije que era la alteración más frecuente, esa sí la tienes que ver tú en el electro. Presencia de bloqueo anterior superior izquierdo, presencia de bloqueo auriculoventricular de primer grado o de cualquier tipo, presencia de bloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior superior izquierdo. También preguntamos sobre trastorno segmentario de la contractilidad apical y trastorno segmentario de la contractilidad basal inferior. Así que esos son más o menos lo que hacemos, buscando el aneurisma inferior y en la aneurisma apical. Y básicamente encontramos haciendo esta encuesta a pacientes con enfermedad de Chagas y los que no la tenían, que ya sabíamos que no la tenían porque tenían una serología positiva, que la herramienta era muy sensible y que podíamos descartar pacientes que no lo tenían, pero también podíamos confirmar y encontramos que las variables que tenían el peso más grande era si conocías el triatomino, si habías vivido en la infancia en una casa con techo de palma, piso de tierra o paredes de adobe, la presencia de bloqueo anterior superior izquierdo, bloqueo de primer grado y la presencia de aneurisma apical. Y construimos una herramienta para calificar esto de 0 a 9, básicamente era el puntaje, y cuando tenías más de 5, la posibilidad de tener como etiología la insuficiencia cardíaca, enfermedad de Chagas, era muy alta. Así que definitivamente esto tiene una correlación. Vamos a hacerlo mucho más grande, también validando las preguntas que hicimos, que eso no lo hicimos, esto lo hicimos en 3 semanas, para que sea mucho más sólido, pero al final es mucho sentido común. Pacientes que hayan tenido contacto con el vector y básicamente hayan estado expuestos con plena seguridad. La pregunta es, ¿puede reactivarse? Puede reactivarse. De hecho, nosotros hemos tenido reactivaciones en pacientes post-trasplante. Este es uno, no lo trasplantamos nosotros, fue hace 20 años. Ni siquiera pudimos saber si le habían colocado tratamiento previo o no. Y el paciente desarrolló un chagoma cerebral, una
una consolidación por tripanosomas, ya tenía mastigotes intracerebrales y desafortunadamente murió por eso. No lo pudimos tratar y no lo sospechamos mucho inicialmente, que era lo que deberíamos hacer siempre. Sabemos que la trypanosomiasis se puede mantener perenne en la grasa a pesar de que no tenga actividad, aunque puede producir inflamación de bajo grado. Así que probablemente el paraíso de los tripanosomas sea las células grasas y se pueda mantener ahí durante mucho tiempo. Así que sabemos que la reactivación es posible aún en pacientes que llevan muchos años con la enfermedad y no se han manifestado clínicamente. Otra pregunta que me hacen mucho y esta siempre es muy polémica: ¿a quién dar el tratamiento etiológico? Esta sí que es muy dura. Sí, entonces esto lo elaboramos con DNDi, World Heart Federation, y este triángulo ejemplifica cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar. La mayoría de los pacientes, los que tienen enfermedad aguda, los que tienen una infección transfusional, los que se han reactivado, pero definitivamente los que tienen algún tipo de proceso de inmunosupresión, VIH o han sido trasplantados, recién nacidos que sabemos que adquirieron la enfermedad, accidentes laborales para la prevención o los que se diagnostican por tamizaje. Acá es absolutamente necesario. Y algunos que tenemos claro que el tratamiento no podría aportar mucho, excepto con algunas excepciones, y son pacientes que tienen enfermedad cardíaca muy avanzada, en donde la terapia antiparasitaria no tiene tanta utilidad por los resultados del benefit. Otra cosa es que en los que tienen leve compromiso no lo sabemos mucho, así que se debe ofrecer y el paciente decide de acuerdo al perfil de riesgo y a las expectativas del tratamiento, que en esta zona, en zona gris, no sabemos qué tan importante sea, pero sabemos que hay zonas como el paciente que tiene enfermedad cardíaca muy avanzada, en donde en general no se debe ofrecer, pero otros, como por ejemplo la prevención de la transmisión vertical de madre a hijo, donde es fuertemente indicada y en general en la mayoría la indicación es fuerte del tratamiento antitripanomicida, pero un poquito menos, digamos, en los pacientes que no tienen tanto daño orgánico, pero se debe ofrecer. ¿Cuándo colocar un cardiodesfibrilador? Esa es otra pregunta, doctor. No tenemos tantos cardiodesfibriladores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi paciente tiene unos riesgos de muerte súbita. Bueno, es sencillo. Este es un algoritmo de la Sociedad Brasilera de Cardiología, en donde, bueno, básicamente después de que tienes una serología reactiva, te hace un electrocardiograma convencional, y si la prueba es anormal y tienes una clase funcional avanzada o tienes síntomas de insuficiencia cardíaca, tienes riesgo alto si tienes síntomas y tienes mala función sistólica. Pero si no tienes tantos síntomas, pides un ecocardiograma. Si es normal, pides un Holter. Y si no tiene fenómenos arrítmicos, pacientes de bajo riesgo, si tiene fenómenos arrítmicos de riesgo intermedio. Entonces, eso es lo importante. Muchos síntomas o disminución de la función del corazón con un Holter anormal te meten en riesgo intermedio, pero si tienes clase funcional avanzada con un Holter anormal, te meten en un riesgo alto. Si el paciente ha hecho un evento de muerte súbita o hace taquicardias como esta, de taquicardia ventricular no sostenida, definitivamente el paciente tiene riesgo alto, y hay una asociación de las taquicardias ventriculares no sostenidas y la disfunción ventricular, funciones por debajo de 40 con taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, definitivamente hace muy probable que puedas tener muerte súbita. Estas son nuestras recomendaciones, esa es la del consenso, pero nosotros la adaptamos para nosotros. Y en general, paciente que haya tenido muerte súbita previa tiene indicación sin ninguna duda. Pacientes que hayan tenido taquicardia ventricular sostenida estable o TB no sostenida en el eco con menos de 35% fracción de ejecución tienen indicación. Esto mismo, pero si tienen más de 35%, la indicación está, pero es menos fuerte, ¿sí? Y si tienen menos de 35% de fracción de eyección, eh, con, con episodio de TB no sostenida, digamos, también existe la posibilidad de colocar un cardiodesfibrilador implantable. Otra pregunta importante es si debo anticoagularlos a todos. Esto se los había mostrado antes. Esto es un metaanálisis que publicamos hace poco, hace 1 o 2 años, en donde muestra que podrían haber alteraciones de la coagulación intrínseca por la inflamación de bajo grado del Trypanosoma cruzi. Así que no solamente es el aneurisma apical, sino ni la fibrilación auricular,
sino también un estado como protrombótico ahí basal, bajo, que está ahí pendiente de que haya la NOx adecuada para producir coágulos. Sí, ese es el algoritmo, el famoso algoritmo de Sousa, que utiliza 4 variables, entre esos la edad, la fracción de eyección, la presencia de aneurisma apical, y en cuenta que si se encuentran estas variables, el riesgo de hacer un evento embólico es similar al que tiene fibrilación auricular con riesgo alto de eventos embólicos. Así que probablemente las guías no están contemplando eso porque no hay suficientes estudios. Este es el algoritmo brasilero, que es súper sencillo y dice: si tienes fibrilación atrial, ni lo preguntes. Fibrilación atrial en pacientes con enfermedad de Chagas, anticoagula. Si tienes trombos intracavitarios, ni lo preguntes, anticoagula, y probablemente la anticoagulación deba dejarse por largo plazo. Si has tenido un accidente cerebrovascular previo, anticoagula, y anticoagula por largo plazo. Y finalmente, si tienes el score y tienes aneurisma apical, y si tienes, a pesar de estar en sinusal, si tienes menos de 48% fracción de eyección y más de 50 años, probablemente también la posibilidad de anticoagular esté acá, y debes definirlo con tu paciente, pero más o menos este es el algoritmo. ¿Qué manejo para insuficiencia cardíaca debo hacer? Básicamente el manejo normal. Les voy a mostrar el algoritmo que adoptamos de la Sociedad Colombiana de Cardiología, para no mostrarle el europeo o el americano, porque este se parece más a lo que todos hacemos, y el paciente debe ser manejado primero por un grupo multidisciplinario, una enfermera que debe seguir al paciente, debe llamarlo. Estos pacientes tienen altísimo riesgo. Además de eso, debe empezarse el tratamiento para quitar los síntomas, la congestión sobre todo. Debe empezarse la terapia que modifica la enfermedad, beta bloqueadores, ARNIS, que es sacubitril/valsartán, si no se tienen inhibidores de enzima conversora de angiotensina, como enalapril, o ARAS, como los sartán, o candesartán, bloqueantes de aldosterona como esflorastona, y bloqueantes del cotransportador SGLT2. También se debe hacer manejo de la ferropenia, y se debe titular la medicación a dosis máxima establecida. Evaluar con los conceptos que le dice, hay indicación de un cardiodesfibrilador después de que se hace el tratamiento, no antes. Hospitalización o persistencia de los síntomas, hay que volver a evaluar si el paciente requiere resincronización, digoxina, mitraclib, abradina o vericiguat. Y la hospitalización o persistencia de síntomas, si nada de esto funciona y el paciente persiste con síntomas, hay que evaluar si el paciente requiere una terapia avanzada, que no son disponibles en todos los países de Latinoamérica, pero hay que evaluarlo. Acá lo hacemos: trasplante, asistencias ventriculares, o si definitivamente está para manejo paliativo. En enfermedad de Chagas es un poquito diferente, porque no hay evidencia de que estas medicaciones o estos tratamientos sirvan en todos los casos. Así que IECA o ARAS están indicados. Acá en esta no habían salido los ARNIs todavía, así que ARNIs también están indicados. Inhibidores de aldosterona tienen mayor nivel de evidencia. Los beta bloqueadores tienen evidencia, pero tienen un problema si un paciente no tiene un marcapasos, si es que pueden asociarse con bloqueos. Así que hay que colocarlos, pero hay que vigilar muy cercanamente al paciente. Y obviamente los pacientes con enfermedad de Chagas no tienen contraindicación a trasplante cardíaco. De hecho, vemos que les va mejor con trasplante que a otro tipo de pacientes. Yo he trasplantado más de 50, 55, y en general tienen un mejor comportamiento, sobre todo porque son más jóvenes y tienen menos comorbilidad. Así que estas son las preguntas normalmente que me hacen, y normalmente las contestamos. No todas las respuestas están ahí, algunas de las respuestas las tenemos que ir a buscar, pero bueno, en general consideramos que hay bastante información para ya utilizar en nuestros pacientes, y conocer la enfermedad es absolutamente básico para lograr controlarla. Muchas gracias.